Sí. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para empezar. Padre bueno y Padre celestial, en este momento oramos a ti para pedirte por esta clase en el día de hoy. Yo te pido, Padre celestial, que nos guíes en esta clase, Señor. Guíanos a tu verdad, Señor, y que podamos aprender, Señor, de más de la historia de la iglesia, de la Biblia, de las Escrituras, Señor, y todo lo que respecta a la fe. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, con la confesión belga, ¿no? Y hoy toca el artículo número 6, que corresponde al tema de los libros apócrifos. Antes de empezar con la clase como tal, voy a leer el artículo, que dice así, el artículo 6. Dice, distinguimos estos libros sagrados de los apócrifos, es decir, el tercer y cuarto libro de Esdras, los libros de Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, el apéndice del libro de Esther, el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana, la de Ber y el dragón, la oración de Manasés y los dos libros de los Macabeos, de los cuales la iglesia puede leer y recibir instrucción, siempre que esté de acuerdo con los libros canónicos, pero están lejos de tener tal poder y eficacia como para que podamos, por su testimonio, confirmar cualquier punto de fe o de la religión cristiana, mucho menos restarle autoridad a los otros libros sagrados. Amén. Ahora, para empezar, hoy vamos a entrar, hermanos, en este tema acerca de una serie de libros que en nuestras Biblias que nosotros usamos no están. Por alguna razón lo sacaron hace un tiempo, pero originalmente en la historia del cristianismo protestante, ellos también estaban incluidos. O sea, en las primeras traducciones que se hicieron, en alemán, al español o al inglés, esos libros estaban allí, pero por alguna razón los sacaron y hoy en día nuestras Biblias no los tienen. Esta serie de libros son los que mencioné ahorita en la confesión, como el libro de Baruch o Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Es uno de ellos. Este tipo de libros se les conoce como libros apócrifos, que la palabra apócrifo significa básicamente libro escondido o libros escondidos. Es lo que significa básicamente. Libros escondidos no porque la iglesia los está ocultando y los mantiene en secreto como que si se tratara de un archivo ultra, hiper, mega secreto y aquí están unas verdades que el mundo no debería conocer. No es eso lo que quiere decir, sino simplemente que ese es el significado de la palabra apócrifo. Realmente la iglesia no los esconde, como quizás pueda mostrarlo algún documental de History Channel que hablan de la iglesia oculta y tienen esos documentales así. Realmente eso es una historia completamente para crear expectativa y que la gente se enganche con ese tipo de temas. Pero la iglesia no está ocultando nada. Ahora, otro punto importante al respecto de estos libros apócrifos es que se refiere específicamente a esos libros que yo mencioné en la confesión belga. Porque también existen otro tipo de libros que también pueden considerarse apócrifos, pero que la iglesia realmente nunca los ha considerado. Tanto del Nuevo Testamento, realmente la iglesia nunca ha considerado esos libros, como por ejemplo el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, cosas así. Ese tipo de libros realmente la iglesia nunca los ha considerado. También existen otros libros del Antiguo Testamento, pero que la iglesia tampoco los consideró. Simplemente se hace mención de los libros apócrifos, de los libros que leímos ahorita en la confesión, que son, creo que son 7 u 8, creo que son. Entonces,
¿por qué viene este tema o por qué la confesión belga hace, y en general las confesiones protestantes, hacen mención de estos libros y hacen esta distinción entre libros canónicos y libros apócrifos? Bueno, antes de pasar acá, me salté esta parte, y es que estos libros fueron escritos en un periodo de tiempo que se conoce como intertestamentario. Es decir, antes de Jesús, pero después del último profeta que escribió. O sea, el último profeta, según entendemos, fue Malaquías. Entonces, en ese periodo de tiempo, entre Malaquías y Jesús, se conoce como ese periodo intertestamentario, y es en ese periodo donde se supone que se escriben este tipo de libros. Entonces, la historia de este debate y por qué el tema sale a colación en las confesiones protestantes. No solamente en la confesión belga, sino en todas las confesiones sale a relucir este tema. Porque, y parte de la historia de los libros apócrifos y de los libros canónicos está en que existe, primeramente, el canon que llamaríamos, o la lista de libros usada por los judíos de Palestina y de esas zonas cercanas a Palestina y toda esa zona. Pero también están los judíos de habla griega que posiblemente vivían en Alejandría. Los judíos de Palestina usaban una lista de libros que son los libros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, o sea, los libros que nosotros usamos, pero los judíos de Alejandría usaban también esa misma lista de libros, pero tenían agregados los libros apócrifos también allí. Entonces, esa era una Biblia traducida al griego, que se conoce como la Septuaginta. Esa Biblia tenía ese tipo de libros. Ahora, los primeros cristianos usaron la Biblia griega, porque la gran mayoría de ellos no eran judíos, no eran de origen judío. La gran mayoría era de origen hablaban griego. Además de que el griego en esa época era el idioma que se hablaba comercialmente, así como lo es hoy el inglés. Hoy en día, todos, aunque nuestra lengua no es el inglés, es necesario por lo menos conocer el inglés. En aquella época el griego hacía más o menos esa misma función. Entonces, la mayoría de cristianos iban a leer la Biblia griega. Entonces, parte de la historia de estos libros está en que los primeros cristianos usaban la Biblia griega, por lo tanto, ellos utilizaban estos libros. En esa época, hermanos, realmente no existía este debate o esta cuestión sobre esos libros. Estamos hablando de una iglesia naciente que tenía muchas cosas en que preocuparse y, por ejemplo, que los estaban persiguiendo para matarlos, los romanos. Entonces, había muchas cosas, muchas doctrinas, muchas cosas importantes que todavía no se habían definido, porque no tenían el tiempo para hacerlo. De allí que hay cartas como, si nosotros leemos las cartas de San Ignacio, de Policarpo, el libro de Hermas, vamos a encontrar que un tema central en sus cartas era la unidad de la iglesia. Básicamente, ellos se preocupaban mucho por que la iglesia esté unida. Y allí de las cartas de Ignacio surgen frases como: donde está el obispo debe estar la iglesia. Porque su visión en ese momento y lo que ellos necesitaban en ese momento era la unidad de la iglesia. Pero los libros de la Biblia todavía eso no estaba como en primer plano. Estaba en la lista, pero todavía no estaba resuelto. No había una definición oficial. Por lo tanto, el cristianismo expandido por todo el imperio romano, al no tener una directriz, de repente tiene la Biblia griega e iba a utilizar esos libros apócrifos y los iban a utilizar como parte de la liturgia. De repente los iban a leer y los iban a citar como parte, como autoritativo.
otros no lo iban a hacer. Entonces, esto, hermanos, con el tiempo se empieza a desarrollar y empieza a crear una tradición al respecto de esos libros. Entonces, los primeros cristianos, al no tener esta preocupación, los usaban indistintamente. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la Reforma, al siglo XVI, es cuando empieza el debate realmente sobre estos libros. Y hay que tomar en cuenta que para ese momento todavía no existía una lista oficial. Es decir, existían los libros que nosotros conocemos, existían los libros apócrifos, la iglesia los utilizaba, pero como tal no había una definición oficial de parte de la iglesia de decir, estos son los libros que debemos usar y estos los rechazamos. Todavía eso no existía. Inclusive se podría decir que los que meten esta discusión a la iglesia son los protestantes, cuando empiezan a distinguir uno del otro, cuando empiezan, pero los padres de la iglesia citaron esto, los judíos dicen esto, o la forma en cómo Jesús cita el Antiguo Testamento, eso no están incluidos. Los protestantes empiezan a darse cuenta de que estos libros no tienen la aceptación de los apóstoles, no tiene la aceptación por Jesús, o por lo menos no le dan la autoridad de los libros canónicos. Y allí se injerta, digamos así, esta discusión. Y es después de esta discusión que la Iglesia Católica Romana es cuando ellos hacen su canon oficial y los incluyen como un segundo canon. Se llaman deuterocanónicos, ¿no? Entonces, ahí es cuando oficialmente ellos van a tener un canon oficial. Pero, inclusive podríamos decir que la primera iglesia en Occidente que tiene un canon oficial es la iglesia protestante, porque son los primeros que lo definen. Ahora, y un dato importante acerca de esta historia, es que esta discusión generalmente se va a dar en nuestro lado del mundo, es decir, en Occidente. Las iglesias orientales, ortodoxas o coptas y cosas, y la iglesia etíope de África, ellos no tienen nunca tuvieron esta discusión, porque nunca tuvieron protestantes en su iglesia. Por lo tanto, ellos van a tener inclusive más libros que los libros que la iglesia católica. Y la iglesia etíope tiene inclusive muchísimos, es la que creo que tiene más libros apócrifos. Un montón de libros tiene, como 80 son. Porque ellos, este tipo de discusión no se dio en su núcleo. Por lo tanto, todavía no lo resuelven. Lo usan indistintamente. Entonces, y eso es un dato importante que se da en nuestro lado del mundo, en la iglesia latina o en la iglesia occidental, es cuando se da esta discusión. Entonces, fueron rechazados por los protestantes como libros canónicos. Fueron rechazados por todo este grupo de hombres que se levantó en la Reforma como libros que no tienen la misma autoridad que los libros ya canónicos. Fueron rechazados completamente. Ahora, ¿por qué motivos fueron rechazados los libros apócrifos? ¿Cuál fue la razón que los llevó a ellos a rechazarlos? Una de ellos, de estas razones, tiene que ver, hermanos, con la autoría de estos libros, las personas que los escribieron. Y les voy a leer aquí unas lecturas para que veamos algo. Les voy a leer Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 9. Macabeos 4, 9. ¿Ah? Johnny, que tiene la Biblia, no la trajo hoy. Macabeos, Primera de Macabeos 4:9. Recuerden que Macabeos es uno de esos libros apócrifos. Y miren lo que dice. Dice, acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército los perseguía. Ya va, estoy leyendo algo que no es. 4:46 es la cosa.
Ajá, aquí está. Dice, y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Básicamente, hermanos, aquí en esta parte del libro lo que se está planteando es que ellos tenían una discusión y no la podían resolver. ¿Pero por qué no la podían resolver? Porque no había profeta que dijera, o sea, no había profeta que hablara boca de Dios y resolviera el problema. Y esto es un detalle importante, y les voy a leer otro que va a complementar este, que es Primera de Macabeos 9:27. 9:27, que dice así. Este es un poquito más claro, dice, fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Estaban pasando un tiempo difícil que no se había visto jamás desde que desaparecieron los profetas. Y esto es un detalle importante, hermanos, porque se supone que en el Antiguo Testamento los que hablan, los que son la boca de Dios, son los profetas, no otras personas. Entonces, a la falta de profetas, eso significa que durante ese tiempo Dios no dijo nada. Entonces, si Dios no dijo nada, entonces estos libros no pueden ser considerados con la autoridad divina o no pueden ser considerados inspirados porque no lo dijo un profeta. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que fueron los profetas los que hablaron y fungieron como boca de Dios. Pero en ese tiempo no había profeta. Por lo tanto, este mismo libro da testimonio de que este escrito no puede ser considerado inspirado porque no había un profeta que lo dijera. No había la boca de Dios. Entonces eran escritos de personas que escribían las crónicas de Israel, lo que estaba pasando en ese tiempo, que no necesariamente son inspirados. Entonces, un motivo del rechazo es la autoría de estos personajes, la autoría de estos libros. Macabeos no fue escrito por un profeta, ni ningún otro personaje de estos libros, fue escrito por un profeta, por lo tanto, no tienen esa autoridad. Ahora, otro dato importante por el cual fueron rechazados es el testimonio de los propios judíos. Es decir, los judíos no utilizaban esos libros como parte de su liturgia. Ellos no utilizaban este segmento de libros como parte de sus escrituras sagradas. Hay que tomar en cuenta, hermanos, por si no sabían esto, que la Biblia judía, lo que ellos llaman la Tanaj, está dividida en 3 partes. Nosotros la dividimos en 4 partes, pero ellos originalmente la dividían en 3, que lo vamos a ver ahorita más adelante cómo Jesús cita al Antiguo Testamento: los profetas, los escritos y la ley. Esos 3. Y Jesús muchas veces hace mención de ellos, de esos 3. A veces a los escritos los llama los salmos, porque los salmos es el primer libro que encabezaba ese segmento. Y Jesús dice los salmos, o algún profeta decía los salmos, pero es los escritos. Nosotros, por el contrario, dividimos el Antiguo Testamento en 4 partes: la ley, los libros históricos, los profetas y los libros de sabiduría o sapienciales. Esa es la división que nosotros tenemos. Entonces, los judíos, en su libros sagrados, ellos no utilizaban estos libros. Y esto debe servirnos a nosotros como una fuente importante, porque se supone, hermanos, y esto lo dice Pablo en Romanos, creo que es en el capítulo 3, no estoy completamente seguro, no recuerdo, creo que es en el capítulo 3 o el capítulo 9, que Pablo dice que a los judíos se les confió las escrituras, es decir, por ellos vino las escrituras. Entonces, hay que confiar en esta parte del testimonio judío, porque se supone que Dios utilizó a los judíos para traer su palabra. Por lo tanto, lo que ellos decían debe ser de valor para nosotros hoy en día.
y ellos no utilizaban esos libros. Tanto que los judíos, como dije hace un rato, los judíos de Palestina, o sea, de la zona de Israel como tal, Judea, esos como tal no utilizaban los libros apócrifos como parte de libros canónicos. Yo sé que tú lo vas a desarrollar más adelante en la parte de la argumento bíblico, pero es bueno señalar aquí que el testimonio judío no es simplemente el testimonio judío ya, sino que ese testimonio judío se unía Jesús, principalmente, Claro. los apóstoles y la iglesia, la primera iglesia que fue la iglesia católica. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que este testimonio no es simplemente el testimonio de una nación, claro, es el testimonio de los apóstoles, y los apóstoles, esos mismos y la iglesia naciente. Claro. Porque ellos tenían el mismo canon que los judíos, realmente. De hecho, se puede ver cuando el mismo Señor dice, las escrituras dicen, en los debates públicos con los fariseos, mostrando así que ellos no tenían el mismo estándar de autoridad. Entonces, se entiende que los apóstoles, la iglesia naciente y Jesús tenían exactamente el mismo canon que tenían los judíos de Palestina. Claro. Exacto. Entonces, el testimonio judío es súper importante, porque esto nos muestra que ellos utilizaron ese canon, no incluían a los apócrifos, que obviamente los conocían, porque ya para la época de Jesús, de los apóstoles, ya estos libros tenían bastante tiempo de haber sido escritos, y lo más normal es que ellos los conocían, especialmente aquellos que eran escribas y fariseos y estas cosas, pero no formaban parte de estos libros. Otro motivo del rechazo tiene que ver con el testimonio interno de ellos mismos. Cuando nosotros leemos los libros apócrifos, nos vamos a dar cuenta de que en algunos aspectos van a contradecir a los libros ya canónicos. Y esto es un dato importante, porque como cristianos nosotros creemos que la Biblia, al venir de Dios y ser inspirada, tiene una unidad y no se contradice una cosa con la otra. Nos contradecimos nosotros, pero la escritura no se contradice. Por lo tanto, si estos libros dicen algo que contradice lo que ya sabemos que es canónico, entonces estos libros no tienen la autoridad divina, no proviene de Dios. Y eso es un dato importante. Ahora, el uso que le dio Jesús y los apóstoles a las escrituras. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que en muchas oportunidades, especialmente Jesús, va a hablar de las escrituras. Y voy a dar una lista aquí de versículos. Por ejemplo, aquí... Claro. No. Sí. Y hoy en día básicamente la Iglesia Católica lo sostiene por un tema de tradición. Simplemente por tradición. Pero no por haber hecho un examen exhaustivo de haber llegado a conclusiones basadas en la historia. Como analizar estos datos más precisos, sino que es más un tema de tradición. También fundamenta muchas cuestiones de ellos. Claro, exacto. Porque en Macabeo hay una parte donde ellos hablan de intercesión por los muertos. La intercesión de los muertos Más o menos le da una justificación para el purgatorio. y el purgatorio. Entonces, ellos ahí más o menos fundamentan algunas opciones también. Claro. Exacto. ¿Cómo hacer la iglesia para los primeros en el tiempo que mantuvieron Biblia como solo introducido, no darse cuenta de eso? Y no va a haber un choque en eso al de
La división. Es que realmente, como dije al principio, la iglesia en ese momento no tenía, al principio, digamos, antes de que Constantino, bueno, no, realmente no fue Constantino, pero él lo inició, que de su decreto de que permite el cristianismo subsistir entre ellos y la iglesia ya empieza a sentarse. O sea, en el tiempo en donde la iglesia era perseguida, la iglesia no tenía estas preocupaciones como tal, no estaba en estas cosas. Entonces, la tradición de una cosa a la otra, hermanos, hace que las cosas vayan asentándose. Los primeros 100 años, 200 años, periodo rápido, donde la iglesia, por lo menos, hay una iglesia donde se leía la carta del pastor Pedro. Claro, al principio. Había iglesias donde no se leía la primera carta de Pedro. O sea, no es que el Señor permitió que se leyera el libro apócrifo y eso de la iglesia. No pasa así. De repente alguna iglesia lo leía. Pero como estaba fundamentado en la enseñanza de los apóstoles, eso era como relevante. Era como el marco, ¿no? Claro. La iglesia se mantenía ahí. Claro, porque existían credos que ellos ya los sostenían. Y eso no fue lo peor, porque apareció Marción y había un tópico. Pero no. Ahora, el problema que sí generó, que podríamos decir que sí generó, es que al no clarificar qué libros sí, qué libros no, es que posteriormente se van desarrollando otras doctrinas que hoy en día nosotros no vamos a considerar, como por ejemplo el purgatorio y el tema de la intercesión de los santos, que la iglesia romana y la iglesia ortodoxa también lo sostienen. Al ellos no tener este marco referencial, no hacer esta distinción, posteriormente, aunque tenían un credo, esto da paso a que se vayan gestando ciertas cosas, aunado ya a que por poner 2025 hay un padre de la iglesia que dijo tal cosa. Bueno, él dijo eso en el 2025, pero por allá en el año 2220 hubo un cristiano que leyó los escritos del cristiano del 2025 y como ve que, bueno, han pasado muchos años, tiene una cierta relevancia, pasa mucho con los predicadores de redes sociales, que uno ni siquiera sabe de dónde vienen, pero simplemente el hecho de ellos estar allí y tener cierta elocuencia, uno quizás le da ese nivel de autoridad y los empieza a considerar como voz autoritativa. Pasa mucho. Entonces, este cristiano dijo esto en el 2025, pasaron 200 años, resulta que aquella persona no es consciente de las circunstancias de porque él dijo eso, de repente no tuvo la mala intención, simplemente fue algo de la circunstancia, pero aquel que de 200 años después lo toma como una parte esencial de la fe. Entonces, y esto va haciendo que se desarrolle la iglesia y el punto es que, como los libros apócrifos formaban parte de todo ese grupo de libros que se movían por la iglesia, empezaron a gestarse muchas doctrinas que no tienen nada que ver con la fe expuesta por los apóstoles. Por ejemplo, entendiendo a los judíos y entendiendo que los primeros cristianos eran judíos, en donde vamos a ver en esa primera iglesia que un judío de ese tipo, fariseo, convertido al cristianismo, aceptado la gracia del Señor, se inclinara delante de una imagen. Jamás. Eso jamás iba a ocurrir. Entonces, ¿cómo la iglesia romana y la iglesia ortodoxa oriental va a justificar que ellos, si esa práctica realmente no la pueden conectar con la primera iglesia? Porque, o sea, es Pablo o Pedro, ninguno de ellos iba a estar pidiéndole el primer mártir fue Esteban. Ninguno de ellos iba a decir, bueno, San Esteban, te pido que intercedas. Eso no iba a ocurrir para ellos, porque eso no formaba parte de su forma porque aunque eran cristianos, también eran judíos. Y eso no formó parte nunca de la iglesia.
Más griega. Más griega. Entonces, no, pero realmente el peligro más fuerte de la iglesia progresiva no fueron los griegos, sí. fue precisamente el tema de la circuncisión, Gálatas, por ejemplo, Colosenses, por ejemplo. Más adelante al final, por ejemplo, en primera de Juan ya se empieza a ver por los nombres, porque hay diferencia en la parte de Cristo y el cuerpo. Claro. Entonces dice que Cristo no tenía un cuerpo físico, sino que era un espíritu y tal. Ahí empieza a meterse en el día griego. Pero ya está en segundo, tercer, cuarto siglo, más o menos, que empieza un contratazo con los griegos. Pero el tema de las imágenes se justifica más con la mente del paradigma. Cuando ya empiezan a venir las prácticas de los visigodos, realmente una cultura rara ahí de vikingos. Es una explicación muy rara ahí, todo ese tema, realmente un tema cultural muy fuerte. Claro. Y también que perdió mucha fuerza la parte pastoral. Muchos se fueron a por plata, básicamente. Sí, porque en aquel tiempo también los papas tenían la misma autoridad que un rey, o superior en algunas ocasiones. Ese poder y esa riqueza corrompió mucho a los líderes de la iglesia y terminaba dejándose de mucha manera. Y entonces, el punto al que iba con esa referencia acerca de las imágenes es que es cómo la iglesia se desarrolló a partir de algo que no, en parte por no tener un marco referencial canónico, realmente. Porque si hubiesen desde el principio tenido a los 66 libros como tal, yo creo que hubiese sido muy difícil que hubiesen llegado a esa conclusión de tener imágenes y rezarles o pedirles o inclinarse ante ellas. Y bueno, los teólogos católicos romanos van a hacer una serie de cosas para justificar eso, pero cuando nosotros vemos a la gente en la calle, no vemos esas distinciones realmente. Pero el punto es que la iglesia, al no tener este marco referencial, se desvía por otro lado. Entonces, el uso que Jesús le da y los apóstoles, nosotros nunca vamos a ver realmente a Jesús citando a los libros apócrifos. O no vamos a ver a Pablo, a Pedro citando a los libros apócrifos. Realmente, ellos cuando hablan de las escrituras, hacen referencia a ese canon ya judío establecido. A ese que está ahí. Y esto debería ser, hermanos, para nosotros más que concluyente. Eso debería ser, ya la discusión debería acabarse aquí, porque Jesús no los utilizó. Y no los utilizó no porque, bueno, estaba predicando estaba dando un sermón sobre el adulterio y resulta que en el libro de Macabeos no hay una referencia sobre el adulterio. Por eso no los utilizó, sino que no los utilizó porque no formaban parte de ese canon inspirado. Por lo tanto, no lo utilizan. Y aparte los apóstoles, hermanos, cuando nosotros leemos las escrituras de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta de que ellos, de manera directa o indirecta, van a citar siempre al Antiguo Testamento. Porque una de las misiones que los apóstoles se dan a sí mismos es buscar a Jesús en el Antiguo Testamento, donde el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces, si los libros apócrifos formaron parte, suponiendo, de las escrituras canónicas, ¿por qué ninguno de los apóstoles busca a Jesús en estos libros? Porque no formaban parte del canon inspirado, del que ellos veían como el canon real, canónico. Por eso no lo van a hacer. A pesar de que los apóstoles siempre van a citar al Antiguo Testamento. Usted va a darse cuenta que usted lee cualquier carta de cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento y siempre se va a encontrar una referencia al Antiguo Testamento. Siempre la va a encontrar. Ellos citando al Antiguo Testamento para justificar o mostrar a Jesús ahí. Y aparte, hermanos, los primeros cristianos, los que estuvieron más cerquitica de los apóstoles, tampoco lo vamos a ver en sus escritos, que ellos citen a ellos. Hay una sección de la carta de Judas, que a veces la usan, que dice que citaba el libro de Enoch.
Aquí pues, precisamente lo estaba buscando, esa parte, porque sé que ese también va a ser un argumento que van a decir, Judas cita a Enoc, o lo menciona en su carta, y dice, Enoc era simplemente una conocida pieza de la literatura judía durante ese periodo de tiempo. Lo que Judas cita con el fin es de dar un ejemplo, al igual que lo hizo Pablo cuando citó poetas paganos en el Areópago en Hechos 17. Es decir, Judas no lo está citando de manera autoritativa, sino que lo está citando como forma referencial. Se hace así como Pablo cita a los paganos, y de hecho Pablo lo hace mucho. Bueno, no lo hace mucho, pero lo que quiero decir es que lo hace, y lo hace 2 veces. Cuando creo que en Hebreos, cuando dice no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, eso es una frase de algún filósofo griego. Y él la está citando. Entonces, realmente ese argumento no tiene validez realmente. Ahora, a pesar de todo esto, hermanos, estos libros no se rechazan. Es decir, no se van a decir, bueno, estos libros no son canónicos, por lo tanto, vamos a echarlos a la basura. Vamos a quemarlos todos porque la gente no debe leerlos. Sino que los mismos cristianos protestantes les van a dar un uso permisible a esos libros. Y la confesión belga es una de esas confesiones en donde se le da un uso positivo a esos libros. Es decir, no son canónicos, no son inspirados por Dios, pero pueden leerlos porque allí, en esos libros, tienen mucho material importante que habla sobre la cultura judía de esa época, cómo pensaban los judíos, qué estaba pasando en ese periodo de tiempo, en donde no hay algo canónico, pero qué estaba pasando en ese periodo de tiempo. Ahí hay parte importante que nosotros podríamos tomar para sí, aparte de que podríamos encontrar cosas de la piedad judía de esa época, que podríamos aprender. Por lo menos, el seminario nos mandaba a leer el primer libro de Macabeo. O sea, eso le da a uno como el contexto, como los romanos. Claro, exacto. Como en el tiempo del Señor Jesucristo, los romanos ya estaban ahí. Claro. En la Biblia no se explica. Se da un salto. O sea, de Malaquías hay un salto. Pero en el libro apócrifo, que podemos conseguir un uso, como dice hermano, bueno, si lo leemos, nos vamos a dar cuenta cómo llegaron los romanos ahí. Con parte del libro de Macabeo es la lucha de esa tribu, que fue como una tribu de los judíos que eran los Macabeos, que luchaban contra los romanos. Claro. Una cosa importante es que cuando llegas al Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, que se le pide al libro, tú te encuentras con muchas cosas extrañas del Antiguo Testamento. Te encuentras con saduceos, con fariseos, con maestros, con escribas, te encuentras con los romanos, Claro. te encuentras con división entre gentiles y griegos, te encuentras con los mexicanos, un montón de personajes que tú no los encuentras en el Antiguo Testamento universal. Claro. Para entender todo eso, que realmente es un grado de conceptos e ideas que son necesarios para entender el Nuevo Testamento, Claro. necesitas entender el primer intertestamentario, y gran parte de lo que necesitas entender el primer intertestamentario está en los libros apócrifos. No solamente lo de los judíos y la iglesia católica, sino incluso otros libros. Claro. Entonces, en ese sentido, es útil incluso para la misma interpretación bíblica. Entonces, Sí. Claro, porque si nosotros vemos Malaquías, que se supone que es el último profeta del Antiguo Testamento, él está en el periodo del imperio medo-persa. Pero cuando entramos ahora al Nuevo Testamento ya están los romanos. Entonces, ¿dónde están los griegos? Porque entre los medos persas y los romanos estaban los griegos, surgieron los griegos. Entonces, ¿dónde están los griegos ahí? Entonces, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, según nuestras Biblias, hay un salto de bastante tiempo en donde obviamente el mundo se desarrolló bastante. Pasaron los griegos, llegaron los romanos.
Entonces, como dice el hermano, ciertamente hay muchas cosas allí que nos van a ayudar a nosotros a entender la religión judía de la época de Jesús, de ese tiempo, cómo se movía esa religión, cómo eran las cosas que ellos hacían y todo esto. Por eso, realmente son útiles esos libros para comprender un poco mejor cómo eran los judíos. Y a su vez, cuando ya tenemos una idea un poco más clara de los judíos, vamos a entender con más claridad el Nuevo Testamento. Vamos a entender el desarrollo del ministerio de Jesús y las muchas referencias que él va a hacer cuando él habla, cuando él cuenta alguna parábola, cuando él hace alguna cosa como esa, se entiende un poco más en su contexto, para no sacarlo de su contexto y decir cosas en nuestro tiempo que realmente no tienen nada que ver con lo que Jesús realmente quiso decir. Entonces, sí hay un uso permitido de parte de esos libros. Y es importante decir esto porque podemos encontrar con algún cristiano por allí en la calle que los elimine o los satanice y acuse a los católicos por, no sé, por cosas que realmente no tienen la culpa, digámoslo así. Pero realmente son muy útiles cuando nosotros los vemos con un buen uso. Por eso, y es importante lo que dice la Confesión Belga, que lo noté aquí. La utilidad de esos libros es buena siempre y cuando vayan con los libros canónicos. Y la Confesión Belga, creo que en la última parte del párrafo, dice eso, siempre y cuando vayan acordes con la fe canónica. Me pregunto ahorita que tú estás haciendo ese comentario, ¿existe alguna denominación cristiana que sataniza eso? Sí. ¿Como cuál? ¿Pentecostal? ¿Qué sé yo? Sí, ¿Ah? pentecostal. ¿Sí? ¿Lo sataniza? Claro. Y no solamente, y muchas otras más. Para de repente podemos encontrar algún bautista fundamentalista también que lo haga, que haga ese tipo de cosas. Pero en general las denominaciones históricas no lo van a hacer, para las que tienen una confesión de fe. No lo hacen. Sí le van a dar un uso razonable a esos libros. Pero aquellas denominaciones que están despegadas de la historia de la Reforma, al encontrarse con eso, de inmediato van a decir, o sea, van a relacionar, no, estos libros los utilizan los católicos. De una lo van a eliminar. Y el cristianismo latinoamericano es muy anticatólico. Cualquier cosa que sea suene muy católica, para la basura. Exacto, el credo de los apóstoles, por ejemplo. Yo tuve un problema cuando una vez puse el credo de los apóstoles en mi estado de WhatsApp. No sé, bueno, porque eso es muy católico. Exacto. Ah, sí, eso pasa mucho. En un tiempo bien con la verdad, lo es satánico en las porciones que son libros claros de culto santos y los purgatorios son satánicos. Por eso dice, o sea, la confesión dice, siempre y cuando vayan con los libros canónicos. Entonces, agarramos una porción, Lo que te que digo, ellos no conviene, porque es que ellos no son Biblia. exacto, no son autoritativos. Si esa persona le mete todo ese libro, puede. Exacto. 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 Entonces, en este caso, un libro religioso, ¿ok? Y no es canónico. Y por lo tanto, tiene que servir. Exacto. Porque de hecho, también incluso hay un debate si los textos que ellos utilizan para fundamentar su doctrina realmente la fundamentan. Eso es otro cuento también que no me voy a meter allá. Pero realmente, o sea, yo digo, no son libros inspirados. Exacto. Por eso no son se... libros de carácter histórico útiles. Exacto. Para comprender ciertos elementos que encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Pero no son libros canónicos. O sea, un creyente necesita leerlo, pero tampoco necesita satanizar. Exacto. Sin irse a los extremos.
Es como que si yo llegara a agarrar un libro de esos que están ahí, lo leo, y obviamente no tengo que leerlo sin filtro. Yo tengo que examinar lo que estoy leyendo en cualquier libro escrito por cualquier persona, independientemente de quién sea. Yo tengo que discernirlo, obviamente, a la luz de las escrituras y ver si está acorde. Si no está acorde, bueno, no voy a agarrar el libro y lo voy a... Porque de repente hay cosas buenas allí, pero lo que no está de acorde lo puedo tachar, los rayos de amarillo, los rayos de rojo, ya yo sé que eso no está de acorde. Eso mismo pasa con estos libros. Y la confesión, al tomar en cuenta esto, que es tan importante, hace esta aclaración, siempre y cuando vayan con los libros canónicos. Si lo contradicen, deséchalo. Si no, aprovecha esa lectura, que aparte es histórica. Ahora, pasamos acá. Las implicaciones de esta lectura o de estos libros. Una de ellas es lo que ya venimos diciendo, es que nos dan a nosotros una base histórica, cultural, que nos es útil para la interpretación del Nuevo Testamento, para entender un poco mejor el Nuevo Testamento. Entonces, esa es una implicación. Y otra implicación, esta sería una implicación positiva. Ahora, una implicación negativa sería que si yo no soy consciente del significado de estos libros, puede generar confusión. Por eso debo ser consciente de lo que estoy leyendo. Debo ser consciente de que eso no es un libro inspirado por Dios. Por lo tanto, al yo leerlo, no debo deducir de ellos doctrina que tengan que ver con la fe, con la moral, con la piedad, ni con nada de ello. O por lo menos no debería sacar algo de allí para mandarlo a la iglesia como que si el Señor lo mandara. Es decir, el libro de Macabeos dice esto y todo el mundo tiene que hacerlo. No debería deducir eso. Si de repente yo encuentro allí algo que yo digo, bueno, en mi vida personal me puede ayudar, ¿no? ¿Está bien? Y es conforme a la escritura, bueno, está bien, lo hago. No pasa nada. Pero, hay que estar pendiente de ese detalle porque si no, se puede generar confusión. Esos libros no pueden ser usados para hacer doctrina. No. No deberían nosotros deducir doctrinas de allí. Simplemente leerlo y bueno. Porque si deducimos doctrinas de allí, entonces vamos a la intercesión de los santos. Tendríamos que concluir allí. Ahora, las aplicaciones de ese tema, hermanos, que es más que todo histórico, para entender en parte la discusión que se dio en la Reforma, entender por qué ese artículo precisamente está allí metido, porque si ellos lo pusieron ahí no fue porque, bueno, porque nos gusta, porque somos un montón de gente que estamos en contra de los católicos y queremos escribir eso ahí porque ellos sí lo usan y nosotros no. Vamos a hacer esta distinción, sino que ellos lo están escribiendo por una razón específica. Entonces, para entender la historia de este debate y de estas cosas, pero parte de las aplicaciones tiene que ver con, número uno, confiar en la Biblia que tenemos. Tenemos una Biblia completa, no incompleta. Por lo tanto, no necesitamos agregar estos libros. Aunque, como dije al principio, en un momento esos libros formaban parte de la Biblia. La Biblia, la primera traducción al español de Casiodoro de Reina, los tenía. Y de hecho, la gran mayoría los tuvo, creo que hasta el siglo XIX, cuando los sacaron. Y si no estoy mal, creo que los sacaron porque había escasez de papel. Entonces, vamos a sacar estos libros porque no nos son útiles. Vamos a sacarlo y bueno, ahí las Biblias protestantes se quedaron. Bueno, no es correcto decir Biblias protestantes realmente, porque es la Biblia, al final de cuentas. No es como que nosotros tuviéramos nuestra propia Biblia y los católicos tienen otra diferente. Es la misma. Después que hicieron eso, sacan los libros y las Biblias que nosotros usamos se quedaron sin esos libros. Y ya hoy en día introducirlos sería bastante problemático por toda la fobia que la gente le tiene a ellos. Sería un poco problemático. Entonces, confiemos en que Dios ha hablado a nuestras vidas de manera segura y concluyente y completa a través de estos 66 libros que están comprendidos en los libros canónicos. Y segundo, importante, no satanizar los libros apócrifos.
Porque si nosotros satanizamos a los libros apócrifos, entonces deberíamos satanizar a toda la literatura. Y deberíamos usar simplemente los libros de la Biblia y ya. Pero eso no sería algo razonable, realmente. Yo no voy a agarrar los libros de cualquier libro, un libro de historia de Venezuela, y bueno, como esto no es de la Biblia, fuera. Como esto no es, esto es un libro de naturaleza, fuera. No se deben tomar como para hacer fundamento de doctrina bíblica. Y ya. Puede usar como libro histórico, libro... Porque si caemos en ese extremo, nos vamos a convertir en una especie de Amish o algo así, como una secta súper cerrada que solamente nosotros y ya. Entonces, como última aplicación, darle un buen uso a esos libros, entendiendo que no son inspirados, es decir, la voz de Dios no está allí, es decir, Dios no los inspiró, porque no viene de sí, de su boca, pero sí son útiles para la vida, para el cristianismo, especialmente para un cristiano que lee el Nuevo Testamento para entenderlo. Por lo tanto, no debemos satanizar los libros apócrifos. Y bueno, esta sería toda la clase. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Hay un número exacto, o son muchos que no se colocan allí, porque sí, son los apócrifos, son 25 libros. Ya, los que menciona la confesión, te los voy a mencionar. Son más. Son muchos, porque obviamente son, creo que son 7. No, o sea, porque la Biblia que nosotros usamos tiene 66 y la de los católicos creo que tiene 73. Exacto, esos serían los libros. Exacto, lo dije. Exacto. Sí hay. Claro. Exacto. Y lo que diferencia a los católicos de los protestantes. También hay apócrifos, pero no hay debate. Nunca se pusieron ni siquiera en discusión. No, exacto. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro nunca se puso en discusión. Se llama Evangelio de Pedro, no la carta, sino Evangelio de Pedro, en donde dice un montón de cosas que no tienen nada que ver con la fe realmente. Exacto, creo que... no. Exacto, cosas así. O sea, hay uno que no recuerdo el nombre ahorita, que es ese que habla de el tiempo, porque la Biblia habla de Jesús hasta los 12 años y después salta a los 30. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, ahí hay un libro apócrifo que habla de lo que Jesús hizo en ese tiempo. De que Jesús fue a Egipto y allá aprendió artes mágicas en Egipto, viajó por todo el mundo, viajó para la India y allá aprendió otro montón de cosas. Y después cuando llegó a Israel, ya con 30 años, bueno, ya era un maestro de la magia. Cosas así. Entonces, obviamente esos libros no son canónicos. Los cristianos al leer eso dijeron, esto no fue lo que aprendimos de los apóstoles, esto no fue lo que aprendimos de nuestros pastores, obispos o ministros, por lo tanto, esto no es canónico. O sea, esto ni siquiera debe ser, ni siquiera mencionado. No. Eso solamente los usan las personas que les gusta la polémica. Si nos metemos en YouTube, vamos a encontrar un montón de cosas de eso. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado de una mujer de la que la primera esposa de Adán se llamaba Lili, la cosa, Lili. Y después creó a Eva, Dios. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esto fue todo, hermanos. Una cosa que quiero decir, un argumento que yo uso cuando hablo con los católicos es el mismo hecho que ellos llaman a los libros en discusión deuterocanónicos. Deuterocanónicos.